Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Vamos a saludar a Víctor Martínez, quien es el director del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la UDD, de la Universidad del Desarrollo, para hablar de economía. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Muy buenos días, Víctor. Aquí está también con nosotros Leslie. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Acá tenemos cifras bastante interesantes de analizar. Un IPC que sorprende en el mes de diciembre, con una caída, como señalaron varios medios, mayor a lo esperado, una inflación de 3,9% el 2023, cifras más, datos que estábamos más acostumbrados pre-pandemia, pre-estallido social. Ya pareciera ser que la economía en nuestro país, específicamente en estas cifras que son tan importantes, pareciera ser que se están estabilizando y que dan un respiro a la economía. Entonces, queríamos preguntarte, lo primero es qué es lo que se espera primero, qué es lo que implica todos estos datos, específicamente pensando que en nuestra audiencia y nosotras también no somos expertas en economía, así que si nos pudieras explicar un poco qué es lo que implica, pero además qué es lo que se espera para los próximos meses. Bueno, voy a partir pensando en términos de inflación, que fue la pregunta. La sorpresa de la caída del 0,5 versus el mercado esperaba a lo más una caída del 0,1, lo que hace es que genera una holgura en cuanto a la normalización de precios. No es que ya esté todo terminado respecto a la normalización de precios, todavía falta, pero sí efectivamente lo que muestra es que el transcurso o esta trayectoria para normalizar los precios, que es converger a una inflación del 3%, que es la meta del Banco Central, estaría o seguiría a paso firme, por decirlo de alguna manera. Y eso es relevante en el sentido de que cada vez que se hacen estimaciones y se proyectan, muchas veces el dato puede estar por arriba o por debajo de la estimación. Pero también es relevante mirar cuál ha sido la tendencia. Entonces lo que uno ve es que muchas veces, como decía, el dato puede estar muy por arriba, muy por abajo, o un poco por arriba, un poco por abajo, pero al final lo que uno ve con este dato es que todas las divisiones caen. Es que si uno separa entre elementos volátiles de la canasta, los elementos volátiles son los que los economistas tratan de excluir porque pueden sorprender mes a mes y son difíciles de estimar, entonces son los que hacen que tu estimación se equivoque. Si yo excluyo todos los elementos volátiles, el IPC sin volátiles, que se llama, también cae. Entonces, y continúa la desaceleración en el aumento de los precios del IPC sin volátiles. Ese símbolo. Ahí tenemos problemas con la conexión de Víctor. Sí, es un predictor muy bueno del mediano plazo. Sí. Lo que nos dice básicamente es que estamos convergiendo a buen paso. Perfecto. Y eso es una buena señal en la economía y también le deja al Banco Central un espacio para reaccionar con la TPM. Ahí eso es muy buen tema, Víctor. ¿Cuáles van a ser las medidas que va a comenzar a determinar el Banco Central en su política monetaria respecto a las tasas de interés? Por ejemplo, si ya está viendo si ya se está fraguando este escenario más positivo para la economía. Sí, el Banco Central, para tener un punto de partida, pensaba que la tasa de inflación del mes iba a ser 0% y que la variación a 12 meses iba a ser 4,3, 4,5%. Y en ese escenario el Banco Central ya proyectaba 2 recortes de tasas en el primer trimestre. Hoy día lo que vemos es que la tasa fue no 0, sino que menos 0,5, que fue 3,9, por lo tanto el Banco Central tiene espacio tal vez de adelantar algunos recortes o de hacerlo más agresivo. Entonces, claro, 75 puntos base, incluso 100 o 125 puntos bases podría ser, dado que la señal que nos está dando la inflación y las otras cifras es que la demanda interna está bastante fría.
Entonces, como la demanda interna, es decir, el consumo, la inversión, están bastante fríos, el Banco Central tiene espacio para subir la tasa y que no se le arranque la inflación, por decirlo de alguna manera. Comprendo. Y sobre la proyección que entregó el Banco Mundial, si te puedes también referir a eso, sobre el PIB, que señala que se expandirá un 1,8%. Esta proyección del PIB durante el 2024 y que podría alcanzar el 2,23% en 2025, algo como señalaba Leslie, más parecido a los índices tal vez prepandémicos. Y el titular señala que es prometedor esto. ¿Cómo lo interpretas tú? Sí, o sea, las proyecciones son que el PIB después de este proceso de desaceleración vuelva a crecer, aunque sea un 2, un 1%, un 1,9%. Las proyecciones muestran que efectivamente, por razones circunstanciales, se crece un poco más y principalmente también porque las señales de nuestros socios comerciales y el mundo también son buenas señales. Yo veo como razonable el hecho de que haya este tipo de crecimiento, pero sí, efectivamente, sí una deuda fuerte sobre la conversación de cómo hacer que un crecimiento o cómo aumentar la capacidad de crecer, más que subir el crecimiento del próximo año necesariamente, es cómo aumentar nuestra capacidad de crecer y ese es cómo aumentar el PIB tendencial. Entonces, a mí me parece que el hecho de que varios organismos proyecten que el próximo año se va a crecer da una suerte de cierre a este ciclo en el que tuvimos las cifras alteradas, que el consumo subió mucho por la liquidez de los retiros, la pandemia, la desaceleración del año pasado por el ajuste. Ese ciclo, lo que nos muestra las cifras de crecimiento es que estaríamos cerrándolo y por lo tanto estamos en un buen pie para ya empezar a conversar de frentón, bueno, ¿y qué hacemos para aumentar la capacidad de crecer? ¿Cuáles son las medidas que vamos a tener? Porque un 1%, un 2% para un país como Chile sigue siendo bajo. Así es, y con respecto al escenario latinoamericano, cuando recuerdo haber leído titulares de que iba a ser, no sé, Chile junto a Haití, que es un país que tiene un estado fallido, los únicos que no iban a crecer, que era bastante pesimista el escenario, y de pronto hay otros titulares que ahora optimistas, que son más optimistas, que con respecto a los países de la OCDE, de hecho, piropearon en la economía de Chile, entonces de repente uno no entiende porque estas contradicciones finalmente claro, son distintos enfoques o tanto cambia la economía de un momento a otro que de pronto somos lo peor de Latinoamérica, nos comparamos con Haití y por otra parte somos reconocidos a nivel mundial por ser una economía pujante. Es bastante extraño esto. No quiere responder, Víctor. Se quedó pegado justo, No Víctor. entiendo. Ahí sí. Si hay la conexión. Ahí está sí, media ahí mala. sí. Sí, Ahí ahora sí. sí, Víctor. Sí, la conexión está bien itinerante. Sí. Bueno, No hay caso. ¿me escuchan? Sí. Ahora sí. ¿Sí? Ah, ya. Ahí mejor sin pantalla. Sí, mejor. Bueno, efectivamente, lo que pasa es que son distintas cifras, porque en una economía en la que la inflación, o sea, en una región en que la inflación es un problema importante, la capacidad que ha logrado con el Banco Central Autónomo, con la capacidad técnica y la toma de decisiones del Banco Central, es impecable en el contexto de la región. Uh-huh. Entonces, claramente cuando de afuera nos ven y dicen, mira, la convergencia, nosotros se nos escapó la inflación con los retiros y pospandemia, Uh-huh. y hoy día hemos dado señales de que los precios se han estado normalizando durante todo el año. Y eso para una economía inserta en Latinoamérica es una gran señal. Y respecto al crecimiento, que es la otra cara de la moneda, efectivamente, en el corto plazo, el crecimiento de Chile de este año iba a ser de los más bajos de Latinoamérica. Para el próximo año, el crecimiento está mejor. Pero como decía, la discusión tiene más que ver con
cuando nos sentamos a conversar, ¿de qué hablamos? Del corto plazo, de si este año va a estar más por debajo, más por arriba, o si subo 0,5, 0,2 el próximo año, que pueden ser razonables, pero muchas veces tienen que ver con factores externos o con cuestiones puntuales, versus la conversación de cómo hacemos que la capacidad de Chile vuelva a crecer. Y en esa conversación, efectivamente, estamos al debe. El mismo Banco Central muestra que nuestra capacidad de crecer bajó de un año a otro, baja el PIB tendencial, y nuestras proyecciones entonces son que no vamos a crecer más de un 2% en los próximos 10 años. Y eso tiene consecuencias importantes en la creación de trabajo, en el empleo, en el dinamismo del mercado laboral. Y por lo tanto tiene consecuencias importantes para los hogares, las familias, etcétera. Vamos a tener una inflación controlada probablemente, pero un bajo crecimiento es un punto que hay que tocar y conversar. Entonces, al final son distintas cifras las que se ven con estos distintos titulares que podemos decir. Así es, se analiza parcialmente las cifras macroeconómicas de un lado y el otro. Víctor, muchas gracias por la entrevista y esperamos que estos registros nuevos, que son un poquito más alentadores, también se reflejen en las compras que hacemos en el súper. Sí, al final, todavía la percepción de que la inflación está baja, yo creo que no ha llegado a los bolsillos de las personas. Así que esperemos que próximamente la inflación siga manteniéndose y ojalá a la baja, y eso se sienta finalmente en los bolsillos de todos nuestro nosotros. Sueldo valga al final. Exacto. ¿Cierto? Eso, Víctor, que esté muy bien. Sí. Ok. Muchas gracias. Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.